Hola y bienvenidos un día más a la biografía completa de Santa Gema Galgani, escrita por su director espiritual, el padre Germán de San Estanislao. Continuaremos hoy con el capítulo 10, en el que Gema es recogida en casa de Giannini y la vida que allí llevaba. Vamos con el siguiente punto, que se llama Nuevo tenor de vida. Dicho esto, estudiaremos a Gema en el nuevo género de vida, si así puede llamarse. El ajuar que llevó a la casa se componía de alguna ropa blanca, muy poca, 2 vestidos y un sombrero. Nada más quiso, según veremos más adelante, al tratar extensamente de su amor a la pobreza. A ella le bastaba Jesús. Jesús la tenía ocupada la mayor parte del día. Por la mañana, tan pronto observaba que se había despertado la tía, se levantaba y en menos de 5 minutos se arreglaba y se ponía en disposición de ir a la iglesia. Durante este tiempo no se ocupaba en nada, ni hablaba una palabra, por importantes que fuesen los quehaceres de la casa. Quería que las primicias del día fuesen para Jesús. Así es que, de acuerdo con la tía, así llamaremos a la señora Cecilia Giannini, a quien Gema llamaba su mamá, la cual pensaba como ella, se levantaba antes de amanecer, cuando los demás, como dormían, no tenían necesidad de especiales cuidados. Juntas se dirigían a la iglesia más próxima, de ordinario a la llamada de Iarrosa, enfrente mismo de casa. En ella ordinariamente oían 2 misas, una como preparación para comulgar, que nunca omitían, y la otra en acción de gracias. Cierto que una hora de oración era poco para la fervorosa Virgen, la cual, de dejarse llevar por los afectos de su corazón, hubiera permanecido entretenida con Dios hasta muy avanzado el día. Pero tampoco se quejó nunca de que se la hiciera salir demasiado pronto, pues a la primera señal de marchar, aunque estuviera en éxtasis, como sucedía con frecuencia, volvía en sí y despacito se retiraba siguiendo a su tía. Al llegar a casa, en unión de las hijas mayores y de las criadas, cuidaba de que los niños se vistiesen, los arreglaba y hacía que rezasen. Después ayudaba con diligencia y buenos modos en todas las faenas domésticas. En la escuela había aprendido Gema a bordar bastante bien y otros trabajos que se llaman de adorno, pero ya no le agradaba realizarlos, porque los conceptuaba cosas vanas que hacían perder el tiempo lastimosamente. En cambio, prefería ocuparse en remendar, hacer media y otras cosas que, aunque de poca apariencia, eran de gran utilidad a familia tan numerosa como aquella. Tampoco se avergonzaba de ocuparse en los oficios de la casa, a pesar de que desde pequeña había sido asistida por el servicio. Así pues, sacaba agua del pozo, ayudaba a las camareras a arreglar las habitaciones, lavaba la vajilla y auxiliaba a la cocinera en la preparación de la comida. Cuando en la casa había enfermos, tomaba a su cargo la asistencia, y ella sola era suficiente para cuanto podía ocurrir durante la enfermedad. Habiendo caído enferma una de las criadas, a la que se le formaron abscesos voluminosos en las piernas, Gema, sin hacer distinción de ama a criada, se encargó de curarla. Le limpiaba el cuarto, le hacía la cama, la lavaba y, arrodillada delante de ella, le vendaba las asquerosas llagas. Y si bien la criada, de natural difícil y colérico por toda gratitud, le pagaba con desprecios e injurias y le decía que se fuese y no se acercase más a ella, la piadosa joven no desistía de su empeño, sino que redoblaba sus cuidados, procurando por nuevos medios tenerla contenta. Trabajo y conversación. De haberla dejado en libertad, sin duda que hubiera encontrado modo de estar ocupada todo el día sin descansar, trabajando, pero su madre adoptiva no pensaba del mismo modo. Después de haberle dejado hacer lo que era de costumbre en la familia, se la llevaba, bien al cuarto de labor,
bien al patio de la casa para coser o hacer media al aire libre. Hablaban de Jesús y de las cosas del alma, especialmente cuando estaban solas. Discurrían acerca de la comunión de la mañana, del misterio o fiesta del día y del deseo de ir al cielo. Y aquí la buena señora se aplicaba a tender inocentes lazos a la sencillez de la jovencita, para escudriñar los secretos de su espíritu. Después de enardecerse con sus conversaciones, la acosaba a preguntas de tal modo y con tal destreza que le hacía manifestar con frecuencia las luces recibidas en la sagrada mesa, sus propósitos y cuanto le había ocurrido durante el éxtasis. Sobre esto la había instruido yo, y de ese modo, gracias al Señor, se conocen muchas cosas extraordinarias que de no haber usado estas santas estratagemas jamás se hubieran conocido. Gema comía a la mesa con los demás de la familia, pero puede decirse que más bien por fórmula, pues comía muy poco. Su comida apenas llegaba a algunas onzas. A veces, tomadas algunas cucharadas de caldo, se levantaba con algún pretexto e iba a la cocina, regresando al cabo de algún tiempo para hacer lo mismo con el resto de la comida, de modo que se marchaba de la mesa casi sin comer, o se retiraba a su habitación, dejando que los demás, según tenían por costumbre, conversasen entre sí de sobremesa. Ocasión propicia encontró en aquella familia verdaderamente cristiana la piadosa joven para ejercitar su caridad con los pobres. Al oír la campanilla de la puerta siempre se figuraba que era alguno de estos, y si no abrían pronto pedía permiso para hacerlo, lo que efectuaba a la carrera, y no se equivocaba la mayor parte de las veces, pues era algún pobre. Gema, invitábale a entrar, creyendo siempre que en él encontraba un tesoro. Una vez dentro le hacía sentar en el patio. Iba ligera a escoger en su escondrijo los mejores bocados y alegremente se los ofrecía. Mientras el pobre comía, sentábase ella a su lado para catequizarlo, insinuando dulcemente en el alma del necesitado sentimientos de fe, de piedad, de resignación, y así fortalecido de cuerpo y de alma, se marchaba satisfecho. Sus continuas oraciones por sus bienhechores tocaban a lo vivo en el corazón de Dios, moviéndole a recompensarlos con largueza. En cierta ocasión enfermó gravemente la madre de aquella familia, presentándosele unos dolores espasmódicos tan fuertes en las entrañas que los médicos hicieron mal pronóstico. Compadecida Gema pidió al Señor que le permitiese sufrir aquellos dolores en sustitución de la enferma y Dios la oyó. La señora quedó curada en el acto, pero la pobre Gema sufrió aquel tormento por espacio de muchos meses. Tormento que la condujo al borde del sepulcro. Qué bien sabe Dios recompensar, aún en esta vida, los beneficios que por amor se hacen a sus siervos. Capítulo 11. Conoce a su nuevo director espiritual. Año 1900-1903. Este será tu director. Al llegar a este capítulo personalísimo, la humildad frena la pluma del director de Gema, ocultando el modo providencial y sobrenatural como le conoció la sierva de Dios. Desde la aparición de las llagas le venía siendo muy molesta a Monseñor Volpi la dirección de Gema, parte porque no acababa de entender su carácter sobrenatural, parte porque no estaba suficientemente preparado para dirigir este género de almas. Cierto día cogió con manifiesto desdén las humildes confidencias de Gema, calificando todo cuanto de extraño le ocurría de fantasmagóricas. Compréndese la desolación de la pobre joven, necesitada más que nunca de una dirección esmerada y segura. Escribe ella a este propósito: no perdí tiempo. El mismo día hice una oración especial a Jesús sacramentado, con esta intención, cuando he aquí que, como a menudo me sucedía, me sentí interiormente recogida
y pronto quedé privada de los sentidos. Me encontré delante de Jesús, pero no estaba solo. Tenía junto a sí a un hombre de cabellos blancos. Por el hábito conocí se trataba de un sacerdote pasionista. Tenía las manos juntas y oraba fervorosamente. Lo miré y Jesús pronunció estas palabras: «Hija, ¿lo conoces?». Respondí que no, como era la verdad. «Mira», añadió, «ese sacerdote será tu director espiritual, y quien reconozca en ti, pobre criatura, la obra de mi misericordia». No volví a pensar en esto, pero un día por casualidad vi un pequeño retrato. Era precisamente el mismo sacerdote que había visto delante de Jesús. El retrato, sin embargo, se le parecía bien poco. Fue entonces, Padre mío, cuando comenzó entre usted y yo una comunión íntima de oraciones, desde el primer momento en que le vi, así en sueños, delante de Jesús. El Padre Germán. Vamos a satisfacer ahora la ansiedad de los lectores brindándoles algunos datos biográficos del director de Gema. Nació el 17 de enero de 1850 en Vico Equense, aldea del Reino de Nápoles. Desde niño reveló privilegiada inteligencia y ferviente piedad. Muy joven todavía se consagró al Señor en la congregación de los pasionistas, donde cursó con gran brillantez y muchas peripecias, como consecuencia de los acontecimientos políticos, los estudios eclesiásticos. Descolló en las ciencias fisiológicas y en arqueología, habiéndonos dejado sobre ambos ramos obras muy estimables. También fue llamado a desempeñar cargos importantes en la congregación, como postulador de las causas de beatificación y consultor general, nombrándole también el Papa León XIII consultor de varias congregaciones romanas y visitador apostólico de diversas diócesis italianas. Estuvo propuesto para obispo, de cuya dignidad se libró poniendo en juego su talento y buenas relaciones al servicio de su humildad. De sus excelsas virtudes, el mejor elogio que cabe hacer es consignar que está introducida su causa de beatificación ante la Sagrada Congregación de Ritos. Sus restos mortales fueron trasladados hace algún tiempo al santuario de Santa Gema, en Luca, donde esperan la resurrección del último día junto a los de su esclarecida dirigida. Cumplido este deber de justicia, dejemos hable la humildad del buen Padre sobre sus primeras intervenciones en la dirección de nuestra Gema. Con frecuencia, para ejecutar sus más elevados fines, se complace Dios nuestro Señor en elegir lo que hay en el mundo de más vil y abyecto, a fin de que toda la gloria de la buena obra se atribuya solo a Él. De tal modo había de ser el director que quería dar a su sierva. Gema no lo había visto nunca, ni siquiera había oído decir que existiese en el mundo. Con todo lo conoció en su propia edad, en su propia índole, en su mismo semblante. Relación epistolar. Vivía el religioso en Roma, y ella, sabiendo que hallaría en él un verdadero padre, tomando ánimo de la ilimitada confianza que ya por él le había concebido en su corazón, le escribió una carta el 21 de enero del año 1900, en la cual, después de haber relatado el modo como le mostró el Señor en visión a su nuevo director, pasa a darle minuciosa cuenta de cuanto le había ocurrido en los 2 últimos años, de su grave enfermedad, de la milagrosa curación, de San Gabriel, de su vocación al estado religioso y de sus primeras relaciones con los padres pasionistas. Hablábale en ella de la fundación del monasterio de las religiosas pasionistas, que más tarde había de tener lugar en Luca, y referíale con todas sus señas las menores circunstancias de dicha fundación, como si la tuviese ante sus ojos. La carta, que consta de más de 10 páginas, termina con estas palabras: «Se lo digo francamente, mi cabeza es algo loquilla, y ora se imagina ver, ora sentir cosas imposibles. Digo imposibles porque Jesús no lo ha hablado nunca ni se ha dejado ver nunca de ciertas almas como la mía, tan pobre.
Poco después escribió otra de cerca de 6 páginas. Ayer por la noche, hallándome para orar ante Jesús sacramentado, me llamaron. Creo que fue Jesús. Padre, antes de continuar leyendo, le ruego por caridad que no crea nada, nada absolutamente. Escribo por obediencia, de lo contrario no habría dicho ninguna palabra. Me dijo, hija, escribe también al Padre que tu confesor se pondrá espontáneamente en relación con él. Hazlo, que este es mi deseo. Y en verdad, habiendo oído decir interiormente lo mismo, el sabio prelado determinó en su profunda humildad buscar aquel apoyo cuando no lo conocía. Primer encuentro personal con el padre Germán. Aprovechando la ocasión de haber venido a Roma, trató de tener una entrevista conmigo, pero no pudo realizarlo. Procuramos entonces entendernos por cartas y así, en agosto del año 1900, me escribió por medio del provincial, invitándome a que fuese a Lucca para examinar en persona a su penitente. Yo, que por principio me había resistido a creer en semejantes cosas, en especial cuando se refieren a mujeres, le respondí disuadiéndole de semejante pensamiento y aconsejándole que pusiese a su penitente en la vía ordinaria, la que recorre el común de los fieles, y aún llegué al extremo de sugerir a aquel venerable prelado que tratase de exorcizarla. En vista de tal desconfianza por mi parte, acrecentóse la perplejidad de aquel. Por eso, queriendo que yo juzgase con ciencia cierta, logró que mi provincial me obligase a partir. Marché el primer día de septiembre del año 1900. Habiéndome detenido en casa de los Giannini, en donde Gemma moraba, al verme la joven me reconoció al punto, experimentando una gran alegría y bendiciendo en su corazón al Señor por tenerme junto a sí. Confieso que al hallarme en su presencia, experimenté en mi alma vivos sentimientos de devoción y veneración para con ella, como si me hallase en presencia de una santa. El pecador de Gemma. Era un jueves a media cena. Gemma, presintiendo el éxtasis, levantóse de la mesa y se retiró a su aposento. Poco después vino a llamarme su madre adoptiva. Fui y encontré a la joven en pleno éxtasis, cuyo asunto era un pecador y cuya forma una lucha entre la justicia divina y la joven para conseguir el perdón de aquel. Confieso no haber asistido jamás en vida a un espectáculo tan conmovedor. Gemma estaba sentada en un canapé con la vista fija en un punto de la habitación donde se le había aparecido el Señor. No estaba agitada, sino conmovida y resuelta como aquel que lucha y a toda costa quiere vencer. Principió diciendo: Jesús, ya que has venido, vuelvo a suplicarte por mi pecador. Es hijo tuyo y hermano mío. Sálvalo, Señor. Y lo nombró. Era el tal pecador un forastero a quien ella había conocido en Lucca y a quien, movida de interior inspiración, había amonestado repetidas veces de palabra y por escrito, para que pusiese en orden su conciencia y no se contentase solo con la fama de buen cristiano de que gozaba ante el público. El Señor, queriendo obrar como justo juez, se oponía a las recomendaciones de su sierva, pero ésta, sin desanimarse, le decía: ¿por qué no me escuchas hoy? ¿Has hecho tanto por una sola alma y no quieres salvar a esta? Sálvala, Jesús, sálvala. Está bien, pero Jesús, no hables así. Está bien, pero Jesús, no hables así. La palabra abandono en tu boca, siendo como eres la misma misericordia, suena tan mal. No debes decirla. Derramaste tu sangre sin medida por los pecadores, ¿y quieres ahora medir la cantidad de nuestros pecados? Y hasta aquí la lectura de hoy. El próximo día continuaremos con este capítulo en el cual Gemma conoció al padre Germán de San Estanislao. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.